grandes docentes, de las grandes docentes de esta institución, nos permite compartir a ustedes un tema tan significativo y a veces lleno de tabús y también de mitos con relación al suicidio. ¿Acaso un adulto mayor tiene la necesidad o tiene el deseo del suicidio? Y tengo el honor, basado en esta premisa, de invitar y de darle la más cordial bienvenida a nuestra colega y amiga, la doctora Celida Rosario Romero Valadez, quien es médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, con especialidad en psicoanálisis del adolescente y adulto por la Asociación Mexicana de Salud Psíquica, con maestría en gerontología por la misma Universidad de Guadalajara, y su línea principal de investigación, nada menos por su importancia de estar presente, la depresión y suicidio en el adulto mayor. Ella ha tenido desde hace un par de años la oportunidad y nosotros nos sentimos honrados de que esté con nosotros compartiendo su ciencia y su conciencia también en la atención y buscando la calidad de vida de la persona mayor. Por lo tanto, sin más preámbulo, cedo el honor a la doctora Celida Rosario para que nos acompañe con su conversación esta tarde. Doctora, bienvenida y muchísimas gracias. Nos sentimos honrados de que esté con nosotros nuevamente. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, vamos a empezar, porque ya vamos un poquito después del tiempo. Para tener más tiempo, me gustaría mucho saber sobre sus inquietudes, más que nada que cuando ven el tema suicidio en el adulto mayor, como dice el doctor, empiezan las preguntas. Si se puede suicidar o no. Y aquí hay algo muy importante. El adulto mayor tiene unas características muy específicas para suicidarse. Y en mi experiencia, basada también en lo que son las investigaciones que hemos realizado y también los pacientes que he tenido, pues se ve que el suicidio no necesariamente llega a ser tan evidente y que aparte de eso, que el adulto mayor no lo concibe como un suicidio, sino como una llamada de atención o una pedida de ayuda tal cual. Entonces, cuando le hacemos ver al adulto mayor que sí es un acto suicida, que sí tiene pensamientos suicidas, como que también ellos empiezan a entender si realmente quieren eso o no. Y quienes deciden hacerlo, a diferencia de otras poblaciones, lo llevan a cabo. Entonces, vamos a ver el día de hoy todo esto y voy a dar lo más que pueda de tiempo para todas sus inquietudes que tengan sobre este tema tan particular, tan distinto y tan falto de hablarse, porque de investigación hay mucho, pero no se dice. Entonces, muchas veces, y vamos iniciando con esto, cuando ustedes tienen la experiencia, creo que la mayoría de nosotros hemos visto que hablan sobre alguien que se suicidó, o simplemente el tema de que se suicida la gente, ya sean adultos, niños, adolescentes, o el adulto mayor en este caso, la gente lo toma como y hace el comentario al decir, es que debe de ser muy cobarde esa persona para llegar a ese punto. O la otra parte, hay que se necesita mucho valor para llegar al suicidio. Sin embargo, yo les digo de mi propia experiencia que no es un acto de cobardía o de valentía, sino más bien es un acto de desesperación. Es la desesperanza y el no encontrar una salida a todo ese sufrimiento, que están pasando tanto el adulto mayor como la familia, o el adolescente y la familia, o esos cambios radicales que es donde tenemos un poquito más de prevalencia de este tema del suicidio. Los jóvenes que pasan a ser adolescentes en esta etapa de la adolescencia sufren por cambios sociales impresionantes que los llevan a este punto. También los adultos mayores, cuando pasan de ser un adulto a una etapa donde ya es un adulto mayor, se le trata distinto y se le empieza a, ya sea estereotipar o si no también, eso los lleva también a pensar en que ya para qué quiere seguir viviendo y en terminar con su vida. Primero vamos a definir entonces qué es el suicidio. El suicidio, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, actualmente en el 2018, y es lo que se toma hasta ahorita como una definición, es el acto deliberado de quitarse la vida. Sin embargo, hay otro punto importante aquí que es el intento suicida. Y esto debería interesarnos un poquito más porque es uno de los puntos donde podemos intervenir para no llegar a terminar en un suicidio. El intento suicida es un acto que no necesariamente va a ser fatal, no necesariamente nos va a llevar a una autodestrucción en ese momento, sin embargo, sí nos lleva a dañarnos de alguna manera. Y el propósito no es más que movilizar ayuda para esa persona, sea de la edad que sea.
El DSM-5 es lo que nos dice como tal, es un acto no fatal de autodestrucción y a menudo con el propósito de movilizar ayuda. Entonces, esta es el último grito de ayuda que nos están diciendo o que se hace evidente. El primero sería la idea suicida. Sin embargo, las ideas suicidas no son tan fáciles de decirle a otra persona que estás pensando en morir o en la muerte. Y aquí hay otro punto importante. No es lo mismo pensar en la muerte o pensar en morir, en matarte, en suicidarte como tal. Pensar en la muerte y preparar tus cosas para si en algún momento llega a suceder, y que ahorita con la pandemia lo hemos visto un poco más cerca en todas las etapas de la vida, y no pensamos que la muerte llega con el envejecimiento, sino que puede llegar en cada momento, incluso en un accidente o con una enfermedad. Entonces, esto ha movido un poquito más las fibras hacia el punto de tengo que prepararme para no dejar problemas cuando yo muera, pero no el hecho de suicidarse. Eso es pensar en la muerte y preparar lo que nos gustaría que pasara o cómo nos gustaría que fuera, no sé, las flores, un entierro, la cremación, etcétera. Son temas importantes que también se han vuelto tabú y que no precisamente nos están hablando de una patología. Sin embargo, pensar en suicidarse ya es el acto de hacerse daño por otras razones. Y el hecho de que tenga otra razón diferente a la que les acabo de mencionar, eso lo convierte ya en un acto suicida, en un pensamiento o una idea suicida. El suicidio es un fenómeno multicausal y como fenómeno multicausal, nosotros aquí en gerontología, yo les insisto mucho en las clases, como formación de base que tenemos cada uno, nos enfocamos en nuestra formación. Los médicos, pues en lo biológico, los psicólogos hacia la psicología y dejan de lado el otro parte. Igual un trabajador social, por ejemplo, el aspecto social, y no se involucra un poquito en qué le pasa en las otras dos esferas que se están descuidando. Entonces, en este caso, siendo un fenómeno multicausal, tiene diferentes factores que implican lo biológico, lo psicológico y lo social. Y en nuestros adultos mayores tiene mucho peso de acuerdo a muchas partes importantes de su psique, de cómo aprendió a resolver los problemas, de la resiliencia en general que él pueda aportar o no a su vida, y también del ambiente en el que está. Entonces, va un poquito más adelante toda esta parte. Permítame un momento porque mi pantalla, no sé qué le sucedió, no sé si la ven todavía bien. Sí estamos viendo, solo se quedó en el Ok, perfecto. del suicidio, el concepto. Gracias, aquí como que abrió otra ventana, no sé qué pasó. Ok, Bueno, ok. les decía entonces que es un fenómeno multicausal y muy complejo, porque no podemos deslindar la esfera biológica de la psicológica o de la social. Y tenemos que ver que a lo largo de la historia, siendo este tan complejo, se ha presentado en todas las sociedades, en toda la humanidad, en todas las edades, no respeta ni condición social ni etnia, ¿sí? Entonces, en la actualidad se ha convertido esto en un problema de salud pública a nivel mundial, porque en lugar de disminuir, los suicidios siguen aumentando. En el 2016, de acuerdo con el INEGI, nosotros teníamos una población de adultos mayores que se suicidaban alrededor de 3,000 a 3,200 en el año. Suicidios, cabe señalar que son suicidios registrados como tal. Suicidios por arma de fuego, porque se precipitan de edificios o se avientan de puentes o de algún automóvil de carga pesada para que los atropelle, o se disparan, que son los tres factores más importantes y las armas o los modos de los que ellos se pueden suicidar, teniendo acceso a ellos y de facilidad. Sin embargo, en el 2018, el 2020, el año pasado que se hizo otra vez la encuesta, se vio que en el 2020 los adultos mayores que se suicidan aumentaron casi 2,000 personas por año, dándonos alrededor de 4,500 a 4,800. Pero hay otra parte de suicidios que no se contabilizan, que son los suicidios pasivos, los suicidios por inanición, los suicidios porque dejan de tomar los medicamentos o porque se provocan una sobredosis porque tienen problemas psiquiátricos o lo hacen consciente pero saben que eso les puede causar la muerte. Esos no se contabilizan igual y se ven como una parte de una muerte por una enfermedad o por algún otro accidente o algún otro problema. Bien,
Para explicar un poquito lo que es el suicidio, hay diferentes modos explicativos. Los dos más importantes para mí y que les puedo compartir son estos: el estrés con diatesis y el proceso. El de estrés con diatesis quiere decir que algunas personas pueden ser más propensas a cometer suicidio que otras. Y esto tiene que ver con las características individuales de cada uno, características propias. Estas características, primero empezamos con si son hombres o son mujeres, características en cuanto a la edad, en cuanto a la condición social, condición económica, pero también en unas características muy importantes que son los rasgos de personalidad. No todos los rasgos de personalidad pueden ser tan propensos al suicidio como lo sería, por ejemplo, una persona que es borderline, una persona que tiene problemas de depresión mayor y que ya tiene algún pensamiento suicida e incluso un plan suicida y no lo ha compartido con nadie. Y nosotros no nos podemos dar cuenta. Los otros son los factores estresantes típicos y aquí entrarían todo el tipo de enfermedades independientemente de la expresión psíquica que tenga el adulto mayor, independientemente de la condición social, porque puede tener una condición económica y social bastante buena, pero ese adulto mayor se siente solo, aunque esté rodeado de gente. Tiene depresión por otra razón, simplemente por el hecho de ya no hacer lo que hacía antes, de tener dependencia o inmovilidad, le puede ocasionar una experiencia traumática que no necesariamente es por una enfermedad y que también lo lleva a este estrés. Y el tercero, que sería una crisis psicosocial, que puede convertirse en un factor muy estresante y desencadenante de un intento suicida. Estos pueden estar combinados, que sería lo que nos aumentaría el riesgo suicida, o pueden estar solos y aún así nos llevan a tener pensamientos o ideas suicidas, que van a ir incrementando poco a poco si no se resuelve. El otro es el proceso. En el proceso nosotros tenemos esto mismo, pero en diferentes puntos y nos va a llevar por una ideación. Después de tener los pensamientos y las ideas, vienen unas conductas específicas, como lo que les mencionaba, dejarse de tomar el medicamento, o dejar de comer cosas que lo nutren y comer cosas nada más por comer, dejar de hacer ejercicio y luego empezamos con síndromes geriátricos importantes, como el síndrome de inmovilidad, o algunos otros síndromes que se van uniendo a otros y nos van llevando a un círculo vicioso que es difícil de romper y difícil de volver a traer al adulto mayor a una calidad de vida que sea buena y que sea estable también en su estado de ánimo. Después de estas conductas vienen los intentos. Los intentos pueden ser más específicos hacia algo que le haga más daño, que no sea solamente llamar la atención de los hijos o de las personas que son como sus cuidadoras. Y después viene el suicidio consumado. Estas características que son dependientes de rasgo nos van a llevar a diferentes puntos. Las características dependientes de rasgo son los pensamientos de derrota, la percepción de imposibilidad de escapatoria y una percepción de imposibilidad de rescate. ¿Qué quiere decir esto? Si el adulto mayor tiene una percepción de que no puede escapar de la vida que tiene, de que no tiene a dónde ir, no tiene salida, por ejemplo, que se percibe como una persona antisocial o una persona que está causando una carga o un problema y que no puede hacer nada, eso es que no tiene escapatoria, que no tiene rescates, que no es capaz de pedir ayuda, que su déficit para resolver los problemas es tan importante que necesita que alguien le ayude a hacerlo y sin embargo no puede pedir ayuda o no lo hace por vergüenza o por otro tipo de razones. Entonces, esto nos lleva a un círculo vicioso que nos va a conjuntar a ambos. Y lo veríamos de esta manera. Un factor estresante que nos lleva a una depresión o a otro trastorno psiquiátrico que tuviera el adulto mayor y que se junta con esta depresión y con este factor estresante que pudiera ser la jubilación, por ejemplo. El nido vacío, si está muy apegado a sus hijos y es una mujer, que normalmente esto predomina en las mujeres, no tanto en los hombres, pero también se da. O algún otro factor estresante como un divorcio o un duelo porque enviudó, ya sea hombre o mujer. En el caso de los hombres, cuando enviudan y son adultos mayores, tienen un poco más de problema de aceptación, tanto aceptación familiar como aceptación personal. ¿Por qué? Una mujer, como que en nuestra cultura en México, nosotros estamos más hacia el lado de la feminidad. Si a la mamá se le muere el papá, los hijos la apoyan, la cobijan, la ayudan,
la llevan a casa, no en el mayor de los casos, pero sí es un poquito más común a que sea hacia el papá. Si el papá se queda viudo, se queda solo en su casa, o lo llevan a un asilo, o lo llevan con algún hijo que esté solo también, que no tenga familia, porque lo hacen ver como si él fuera una carga y la mamá no, la mamá es como que tenemos que apoyarla, tenemos que ayudarla. Entonces aquí volvemos otra vez a esas características únicas. Ser hombre o ser mujer es importante para saber si voy a tener un factor estresante un poco más fuerte o menos fuerte, dependiendo de la situación, que me lleve después a que con este factor, esta depresión, y esta experiencia traumática que estoy pasando, que es la crisis psicosocial, después de todo esto, una ideación suicida. Y empiezan a pensar entonces en para qué están aquí, en que son inútiles, en que la gente ya no los ve como los veía antes, ya no son proveedores, en el caso de los hombres o de las mujeres que trabajan, ya no tienen a sus hijos a quien cuidar o ya no tienen a la mamá o al papá que tenían que cuidar y son adultos mayores de 60, 65 años, pero se encargaban del otro adulto mayor, que eran los padres de los 80, 90 años, y cuando fallece también esa persona es un proceso de duelo impresionante, porque les quitan lo que hacían. Y eso empieza a caer en psicopatologías importantes. Después de la ideación suicida, pues va a venir entonces el sentimiento de desesperanza, el sentimiento de distanciamiento social. Y esto es la tesis, la desesperanza tan fuerte que nos lleva a una impulsividad. En el caso de los hombres es mayor la impulsividad que las mujeres y los lleva a cometer actos suicidas más frecuentemente que las mujeres. Genéticamente, se ha hecho algunos estudios donde se ha probado que unas personas jóvenes que tienen intentos suicidas cuando llegan a ser padres, cuando llegan a ser abuelos, continúan con ese pensamiento, pero aparte se va perpetuando en las otras generaciones. En el mayor de los casos no es tan evidente y se han hecho estudios incluso con gemelos idénticos, no he entrado en nada, pero hay otros estudios donde la familia que arrastra el suicidio de un familiar muy anterior, por ejemplo, un tío abuelo, luego en los abuelos hubo intentos suicidas y pensamientos suicidas en los hijos, etc. Entonces, la genética puede jugar un papel importante, pero también los eventos traumáticos. Y estos, cuando se conjuntan con diferentes estresores sociales, psicológicos o biológicos, como el hecho de que le digan a un adulto mayor que se considera sano, que siempre se ha cuidado, que ha hecho ejercicio, y de repente le digan que tiene diabetes mellitus tipo 2, controlado, el adulto mayor se va para abajo totalmente, porque es algo que no esperaba, porque es algo que no lo gestó, porque se cuidaba mucho, entonces no alcanzan a entender cómo es que eso sucede. Sin embargo, pues no nada más es eso lo que nos puede ocasionar el problema, o un infarto, por ejemplo, que los empieza a limitar y a ser dependientes en algunos momentos de la vida, sobre todo cuando está reciente el infarto, y que no quieren ser una carga para el otro. El sujeto va a tener rasgos diferentes, sobre todo una predisposición. Si este sujeto no está predispuesto, aquí termina todo y no pasa nada. Busca una forma de resolverlo. Eso es la resiliencia. Lo resolvemos y no pasa nada y nos seguimos avanzando a todo esto. Pero si este rasgo de predisposición está presente, entonces va a tener un estado de depresión. Y la depresión lo va a llevar a un comportamiento suicida. En el intermedio entre esta depresión y este comportamiento suicida, vamos a tener diferentes factores para disponibilidad de armas de fuego, disponibilidad de tener una soga en casa, de tener un cuchillo, de tener medicamentos psicotrópicos, de tener un automóvil, de tener la capacidad de salir, de aventarse de un puente, por ejemplo, o de ir a un edificio y de entrar al edificio y subir a una altura considerable y aventarse de ahí. Esta disponibilidad de tener alguna forma de suicidio es lo que nos puede llevar a un suicidio consumado. Ahora, el suicidio mayor es común que coexista con depresión. Sin embargo, no es lo único. Puede tener pensamientos o ideas suicidas sin depresión, simplemente con una tristeza profunda y que no nos da un diagnóstico depresivo total. Y eso es importante porque el diagnóstico de depresión no precisamente es confiable actualmente. Nosotros tenemos muchos instrumentos para ver si tiene rasgos de depresión o no. Y normalmente los psiquiatras son quienes hacen el diagnóstico clínico, pero basados en el DSM-5 y en algunos otros
instrumentos también. Cuando nosotros en gerontología aplicamos la escala de Yesavage de depresión, por ejemplo, podemos ver que tiene a lo mejor un poco de tristeza profunda, pero todavía cree que la vida es maravillosa y quiere hacer actividades. Ha dejado de hacer algunas actividades porque tiene limitación, por ejemplo, en las rodillas si le gustaba correr, o porque no tiene quien lo acompañe y las calles de su casa o de su colonia son bastante en mal estado, entonces se puede caer y mejor no sale, pero no es porque no tenga las ganas de hacerlo. Sin embargo, solamente presenta tristeza profunda y a veces llora 1 o 2 veces al mes o a la semana cuando es diferente tipo de estación, que eso es otra cosa importante. La depresión tiene un carácter estacional. Normalmente los adultos mayores cuando es Navidad es cuando más se deprime. O cuando están en verano, que era cuando salían de vacaciones, es cuando más se deprime. Entonces, ese componente estacional, esa tristeza profunda, no nos indica que tenga depresión mayor o que tenga una depresión como tal, aunque vaya iniciando. Y eso, solo la tristeza nos puede llevar a que si el adulto mayor tenía todo lo que les acabo de comentar hace un momento, una predisposición y a lo mejor tiene algún otro problema, pero no le da mucha importancia o él cree no darle mucha importancia porque lo puede resolver, por ejemplo, un problema económico con lo de las pensiones que no se le han depositado, etcétera. Si todo eso se va juntando uno a uno, nos va a llevar a pensar en ideas suicidas. Y si no es la primera vez, nos lleva a pensar el suicidio. Y de ahí brincar al suicidio es muy fácil. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con nuestros adultos mayores, porque el hecho de que yo lo vea triste, cabizbajo y que no es normal como lo veía antes, pues no es normal porque sea viejito, como le dice mucha gente, ¿no? Es que los viejitos no les gusta salir, no les gusta que ver la televisión, no quieren ver el fútbol, no les gusta que griten, no les gusta que hagan esto. Pues no es que no les guste, es que algo está pasando. Porque si a una persona le gusta ver el fútbol, por ejemplo, siempre le va a gustar ver el fútbol. Si me molesta es porque algo anda mal, o me molesta o me duele la cabeza, a lo mejor tengo problemas, alguna enfermedad que se está gestando y no me he dado cuenta, o algún otro problema diferente. Cuando tenemos también adultos mayores que al contrario se comportan muy eufóricos, eso también es indicativo de que nuestro adulto mayor no está bien, porque entonces trata de ocultarme su verdadera personalidad, sus verdaderos sentimientos, su verdadero estado de ánimo. Y eso tendríamos que ser muy, muy específicos en analizar qué está pasando. Y aquí les vuelvo a repetir y a reiterar las 3 esferas. Si yo sé que no tiene un diagnóstico nuevo de una enfermedad, que está controlado de su presión, que no tiene otro problema más que esa presión arterial alta, pero está controlado, entonces hay que buscar el factor psicológico y el factor social, que es muy, muy importante en este caso. Si el adulto mayor acaba de perder a un amigo o se mudó de casa o está con sus hijos y no conoce la comunidad en la que está, pues entonces hay que integrarlo a esa nueva comunidad. Hay que tratar de ayudarle a que siga adelante con todo lo que él acostumbraba a hacer, porque si no lo hace, eso lo va a llevar a esa tristeza profunda, que no es depresión como tal, o no para diagnóstico de depresión, pero que sí me puede llevar a empezar a tener pensamientos o ideas suicidas, a pensar en un intento y a llevarlo a cabo. Entonces, ¿es común que exista la depresión? Sí. ¿Es común que haya otras enfermedades psiquiátricas aunadas a este intento suicida o idea suicida? Sí. Y a menudo este diagnóstico y tratamiento no es correcto o no se da. Entre los adultos mayores, la prevalencia de suicidio aproximadamente es de 50 por cada 100,000 habitantes al día de hoy en México. Y en el mundo aumenta un poquito esta prevalencia casi al 60 a 60 personas por cada 100,000 habitantes. Sin embargo, esto es otro importante y una característica que les mencionaba. Se dejan morir lentamente. Es un suicidio pasivo, un suicidio silencioso. Esta es una gráfica del INEGI de las estadísticas del 2020 que les mencionaba, donde nos dice la tasa de suicidio por sexo y por grupo de edad. Si se fijan, tenemos registrado únicamente los pequeños de 10 a 17 años, luego de 18 a 29 años, de 30 a 59 años, y actualmente se ha conjuntado esto en 60
años. En 2016 todavía se hacía por cada 5 años de edad o cada 10 años y se veía un poco más específico esto. Actualmente, si lo comparamos, el 16 tiene aproximadamente aquí un 5 a 6% de hombres y de mujeres era más o menos el 0.1, 0.2%. Y actualmente, hacia el 2020, son 4 años, tenemos 9.8% de hombres y 1.2% de mujeres. Siempre los hombres tienen más probabilidad de suicidarse, son más impulsivos y es más evidente el método que utilizan, por eso se registran más. Y las mujeres utilizan métodos un poquito más nobles o más sencillos, que sería, por ejemplo, una sobredosis o ponerse una sobredosis de insulina, que es muy común, o no ponerse la insulina y no tomarse los medicamentos para llegar a tener unas hiperglucemias impresionantes. Aquí nos faltaría catalogar a los pequeños menores de 10 años. Ellos también piensan en suicidarse. Lo llevan a cabo, pero en su pensamiento infantil no necesariamente sería tan efectivo. Y se toma a veces como juego, y esa es otra parte importante. Siempre los extremos de la vida, en este caso hablamos del adulto mayor, pero siempre también los niños no se toman tan en serio los actos que llevan a cabo o las expresiones que nos dicen. Y aquí va algo importante. Nosotros tratamos de hacer que el adulto mayor, en general en la sociedad, lo hacemos que se infantilice y lo volvemos a ver como si es que el adulto mayor parece que fueran niños y no son niños. Son adultos como tal, simplemente pasaron ya de una etapa productiva a una etapa donde debería de ser recreativa, de aprendizaje todavía, porque se puede aprender, pero no le damos esa importancia. Y eso tiene que ver con la cultura del envejecimiento que manejamos en nuestro país. Ahora bien, los factores estresantes que podrían presentarse en los adultos mayores son los siguientes. Primero, lo que es biológico, patologías orgánicas crónicas asociadas a lo que es la depresión o a los pensamientos suicidas. No puede ser nada más la depresión, ya les mencionaba, puede ser alguna otra patología que los hace que empiecen a tener pensamientos de qué les va a pasar. La diabetes mellitus es una de esas patologías tan importantes que el adulto mayor y en general la población le tiene miedo, pero el miedo no los hace cambiar hábitos y eso nos lleva otra vez a no entender qué es lo que está sucediendo. Ahora, si es una diabetes mellitus, porque la carga genética es muy importante y no necesariamente es por los hábitos higiénico-dietéticos, pues también tenemos ahí problemas importantes para esta persona. Las personas que les diagnostican diabetes mellitus inmediatamente cuando les dicen, piensan en que los van a mutilar, se van a quedar ciegos y se van a morir de insuficiencia renal o de cualquier otra cosa. Porque son las tres cosas principales negativas que vemos de la enfermedad. Las tres consecuencias que no necesariamente son a corto plazo, pero que a ellos necesitamos explicarles eso, para que no lleguen a una depresión o que no decidan totalmente morirse o matarse antes de que los mutilen o de que les llegue a pasar esto. Ni siquiera están seguros si eso va a suceder, si se va a controlar o no la enfermedad, pero ellos ya están pensando en mejor morirse que tenerla. Entonces, esto es importante. La otra sería la economía, el desempleo que está asociado a la edad, la desintegración social también asociada a la edad y algunos problemas familiares que pudieran tener, la inestabilidad política, que el adulto mayor todavía lo ve como algo negativo hacia él, porque si lo estamos viendo ahora, las políticas públicas no son precisamente a favor de toda la población. Entonces tenemos aquí algunos problemas importantes y esto nos lleva a un colapso social. Colapso social no de toda la sociedad, simplemente de la sociedad en la que se desenvuelve nuestro adulto mayor. La otra sería una pobreza, pérdida del ser querido, las discusiones entre la familia, entre los amigos, sobre todo cuando los hijos empiezan a discutir con quién se va a quedar, la ruptura de la relación, aunque no sea una pérdida por viudez, sino una ruptura por divorcio, por ejemplo, que esto suele suceder mucho cuando se jubilan y llegan a una casa donde no los conocen porque trabajaban todo el día y ahora al tratar de ponerse de acuerdo no lo logran y terminan separándose. Y los problemas legales y laborales que pudieran tener o que vinieron acarreando desde la juventud y que ahora detonan en una edad ya no tan adecuada como para resolverlos tan fácilmente. De estos factores de riesgo,
y factores estresantes los vamos a dividir en tres. Son dos clasificaciones importantes. Primero, los primarios, secundarios y terciarios. Y la otra clasificación es que podemos tener encasillados en los que son fijos, si no puedo modificar, y los que sí son modificables. Entonces, los primarios son los trastornos psiquiátricos y la enfermedad médica crónica. Los secundarios son los que nos llevan a una actitud disfuncional. Estos, los que son dificultad de solución de problemas y el pesimismo, principalmente. Y los terciarios, factores demográficos, como lo es la edad, el género, los criterios o periodos vulnerables, que serían los cambios estacionales que les mencionaba, y formar parte de un grupo social minoritario que se ve perseguido y vetado. Esto es muy importante. Y aquí, a nivel social, nosotros lo vemos en diferentes teorías sociales que se han dado a lo largo de la historia para describir lo que sucede. Nuestro adulto mayor, al cambiar de ser un adulto a los 59 años y ponerle que a los 60 ya somos adultos mayores, pues cuando cumple 60 llega todos esos pensamientos de ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Y si me jubilo, la pensión no me alcanza. Y si no me jubilo, ya no tengo las mismas fuerzas. Si me jubilo y busco trabajo, ya no me dan trabajo. Ser adulto mayor no es sencillo y no es tan sencillo en nuestro país, desgraciadamente, porque son víctimas de abuso por parte tanto de funcionarios, de la familia, de los mismos compañeros de trabajo más jóvenes, son víctimas de bullying, de burlas, e incluso si no están enfermos y tienen una salud adecuada, tienen un envejecimiento lo más normal posible, lo más beneficioso posible, se pueden mover, no son dependientes, tratan de poner un negocio y eso nos lleva también a que fracasan la mayoría de las personas que lo hacen. ¿Por qué? Perdón, porque yo lo acabo de escuchar un comentario de un adulto mayor y dice, es que a los viejitos ya no nos compran y menos si es comida, porque les damos asco. Entonces, esa parte del concepto que tenemos del adulto mayor tan idealizada su trabajo y que lo en la pantalla cuando vemos la televisión. Y los anuncios de adultos mayores nos llevan a eso. O a personas que tienen problemas de reumatismo o de algún problema biológico, alguna enfermedad y están anunciando un medicamento, o adultos mayores que no tienen precisamente el problema biológico ni están anunciando eso, pero que sí se ven como exitosos y tienen un auto, tienen un chofer y están disfrutando de la vida. En México no pasa eso. En México no disfrutan de su vida porque no tienen una riqueza acumulada, no tienen una estabilidad económica, no tienen una estabilidad social porque son rechazados. Entonces, eso pesa mucho en el adulto mayor más que una enfermedad. Y eso los lleva a un factor de riesgo que los induce a un suicidio. Estos factores los podemos combinar en fijos o en modificables. Los fijos serían un intento previo de suicidio, el género, la edad, la etnia, el estado civil, la situación económica y la preferencia sexual, que es algo de lo que no habíamos hablado y que también es muy, muy importante. Porque los estigmas en nuestro país son tan grandes y tan diferentes y diversos que cuando se es adulto mayor, todos esos como que se acumulan y eso los lleva todavía a una desesperanza más grave. Los que sí podemos modificar son la ansiedad. Muchos de estos se modifican con medicamentos, con psicoterapia, con ir a un grupo, con integración social, etcétera. Entonces no es tan difícil modificarlo, simplemente que a veces no tenemos los medios, los recursos o el conocimiento para hacerlo. La depresión es otro de los factores modificables, el acceso a medios para cometer suicidio. Si yo tengo un adulto mayor en casa y ahora sí que como los niños, si a los niños los cuidan para que no se caigan de la escalera, no se piquen con los cuchillos y todo eso, pues igual, si yo sé que mi adulto mayor tiene depresión, tiene ideas suicidas y que a lo mejor está pensando tanto y tanto y tanto que puede llevar a cabo un suicidio, hay que quitar todos los medios que le pueden ayudar a cometerlo. Otra cosa es la interrupción de tratamientos médicos que me están haciendo depresión del sistema nervioso central y que me están ocasionando que mi adulto mayor esté en polifarmacia, que también es terrible para ellos. El aislamiento social y las enfermedades crónicas que pueden ser controladas.
Ahora, el suicidio en el adulto mayor tiene rasgos distintivos importantes. Primero es que realizan menos intentos de suicidio que los jóvenes y mucho menos intentos de suicidio que los niños. Pareciera que como va avanzando la edad, los intentos de suicidio se van disminuyendo. Esto es, un adulto mayor, si quiere suicidarse, medita primero cómo lo va a hacer. Casi perfecto para que no falle, porque realmente quiere morir. Entonces, ellos intentan y si fallan, la siguiente vez es probable que ya no falle. Lo pueden intentar hasta 4 veces solamente y lo llevan a cabo, porque son más determinados a hacerlo. Por cada anciano que se suicida, que lo ha intentado más o menos una vez, 4 ancianos lo han intentado también. Sin embargo, por cada joven que intenta el suicidio y se suicida, lo han intentado 200 atrás de él. Entonces, esto nos indica que son más determinados a morir, que realmente quieren morir y que buscan medios que los lleven a una muerte segura, aunque no sea tan rápida, pero que sí sea segura y que normalmente buscan lugares donde no haya gente que los pueda ayudar. Disculpen un momento. Bien. En la población en general ocurren más o menos 15 a 20 intentos de suicidio en proporción que es un poco mayor observada en la vejez. De esos 15 a 20 intentos de suicidio, al menos 5 serían de adultos mayores y los otros son de jóvenes o adolescentes que han fallado. La otra es que utilizan métodos mortales, como les mencionaba. Más o menos el 85% de los suicidios en hombres ancianos son por ahorcamiento, armas de fuego y precipitación de lugares elevados, los 3 que ya les había comentado. En los hombres. Las mujeres no. Las mujeres buscan lo que les decía, la farmacología. O dejan de tomarse el medicamento de ponerse la insulina, o ponen de más medicamento o ponen de más insulina. O comen cosas y aparte de eso, con los medicamentos que les hacen daño. Y aquí les voy a dar un ejemplo. Una adulta mayor a la que yo conocí ya hace varios años, siempre ella tenía más o menos como 75 años, si mal no recuerdo. Fue una mujer independiente, tenía una buena posición económica, estabilidad social, acudía a un grupo de adultos mayores, adultas mayores porque todas eran mujeres, iba al teatro, tenía distracciones, hacía cosas importantes y tenía 5 hijos. Los 5 hijos iban y la visitaban en diferente tiempo. Uno iba el lunes, otro iba el miércoles, el sábado a veces se juntaban todos, a veces el domingo, a veces no, una vez al mes. Se juntaban todos y en las semanas anteriores pues se turnaban y a veces sí lo hacían. Pero ella se sentía muy sola, vivía sola. Tenía una amiga que era su vecina y siempre andaban juntas. Si ocupaba algo pues se llamaban entre ellas, pero ella se sentía sola y quería morir. Ella era diabética, descontrolada, hipertensa y tomaba también medicamento psiquiátrico porque tenía algo de esquizofrenia. Entonces, si a eso le juntamos todos los factores que hemos visto ahorita, pues ya tiene bastantes factores estresantes y factores que no son precisamente protectores, ¿no? El factor protector sería la amiga y que sale, pero no son de tanto peso como los otros que la ponen en riesgo. Entonces, lo que ella hacía, que ella comía mucho chocolate, comía pastel, comía pan, comía comida procesada, comida rápida, como hamburguesas, papas fritas, etcétera, y no se ponía la insulina. Casualmente lo hacía más o menos de media hora a 45 minutos antes de que sabía que llegaba su hijo o su hija de visita y los sábados. Así que para cuando llegaban ellos, cuando ella se sentía muy mal y llegaban, o ella podía llamarle por teléfono a la amiga y ella les llamaba, todos sus hijos llegaban a la casa y ella decía, es que es la única manera en la que todos vienen. Entonces, eso nos lleva a ver que los hombres deciden suicidarse y morir. Las mujeres quieren una llamada de atención porque se sienten solas en la mayor de los casos, no precisamente porque se quieren morir. Cuando a ella se le da la explicación que esos son intentos de suicidio, que esos son pensamientos suicidas,
como que lo hace consciente y empieza a buscar ayuda porque ya no quería morirse, solo quería que sus hijos fueran. Y ese es otro punto importante. En mi experiencia, los adultos mayores no, cuando hacen este tipo de actos, no son tan conscientes de que es un suicidio pasivo, de que es un suicidio como tal o un acto suicida y que ellos en algún momento lo van a cometer porque no siempre van a estar ahí para ayudarlos y apoyarlos. Entonces, cuando los haces conscientes, la mayoría de ellos rechaza esa idea y empieza a cambiar los hábitos para mejorar, porque empezamos a intervenir también en todos esos aspectos que son factores detonantes de ideas suicidas y de depresiones, no nada más con esto. Entonces, esa es la idea, la intervención en este punto y hacer consciente y también partícipe al adulto mayor de su propia salud mental, de su propia salud física y de que ayude en la comunidad. Otra cosa es que reflejan menos señales de aviso y estas son más difíciles de detectar. Cuando un adulto mayor se quiere suicidar, no avisa. Ellos lo hacen. Y este es un mito importante, porque mucha gente dice, es que si lo intentan y lo intentan y lo intentan, no se quieren suicidar, nada más quieren llamar la atención. No, no es así. De 10 personas que intentan suicidarse, al menos 8 lo logran. Lo intentan y lo intentan, en el caso del adulto mayor, porque no encuentran un método eficaz, pero no porque se arrepientan. Cuando ellos llevan a cabo un intento de suicidio, lo tienen muy bien planeado. Estos actos suicidas no son impulsivos, son meditados y se realizan después de un proceso de reflexión muy importante para ellos. Dejan todo en orden y se alejan de la gente para llevarlo a cabo. Y también pueden asumir la forma de suicidios pasivos, lo que les mencionaba hace un momento. Pero no nada más tenemos estos factores que nos ocasionan el problema y que nos ponen en factor de riesgo al adulto mayor. También tenemos algunos factores protectores y nosotros que intervenir. El factor protector es primero que esté integrado el adulto mayor, que esté integrado de forma positiva en todos los grupos de la comunidad y en la familia. Si tiene una red familiar, una red social, aunque no sea su familia, eso es muy importante. Y hay otra cosa importante aquí, que la red social que tenga sea de forma intergeneracional. Porque si el adulto mayor lo segregamos al grupo de adultos mayores que va al templo, al grupo de adultos mayores que está en el DIF, y no lo hacemos partícipe de actividades con adolescentes y jóvenes y niños, eso lo estamos aislando, pero en grupo. Entonces sigue siendo aislamiento social. Esto es muy importante que cambie. La otra es que tenga confianza en sí mismo. Si nosotros lo integramos de forma positiva a una comunidad o a un grupo o a su familia, el adulto mayor empieza a generar confianza en sí mismo. Empieza a enfrentar esas situaciones de acuerdo a su posibilidad, a resolver los problemas de acuerdo a su posibilidad y empieza a reconocer hasta dónde sí puede y hasta dónde no y no se frustra por lo que no puede hacer. Tiene que tener capacidad de autocontrol, tiene que poder adaptarse, ser responsable, persistente, perseverante, razonable en cuanto a su ánimo y a los niveles de actividad. No puede exigirse más. Muchos adultos mayores se jubilan y se inscriben en un gimnasio cuando nunca han ido y empiezan con problemas o con lesiones porque también ahí no les dan el trato que deben de tener. Entonces, eso es una de las cosas de que los niveles de actividad del adulto mayor tienen que estar de acuerdo a cómo se siente físicamente, a cómo está y tiene que escucharse y escuchar su cuerpo. Tiene que irse adaptando a estos cambios y esto es muy, muy importante. A ninguno de nosotros nos enseñan a envejecer. Envejecemos y sobre la marcha vamos viendo qué podemos hacer, qué no podemos hacer y a veces hacemos las cosas que no debemos y terminamos en algunos problemas, ya sea lastimándonos o cualquier otra cosa. Entonces tenemos que tener esa cultura de aprender a envejecer, como soy, como estoy y con lo que tengo a mi alcance, para no tener que caer en estas depresiones, en esta incertidumbre, en esta desesperanza tan importante. Preservar y renunciar de acuerdo a la situación. Perseverar en lo que puedo hacer, pero saber cuándo detenerme. Algo muy importante, su autoestima, su autoimagen y su suficiencia. Para las mujeres es muy importante la autoimagen y vemos ahí cremas
y cirugías y un montón de cosas que nos están dando para elevar la autoestima, cuando realmente tal cual como somos, así estamos bien, ¿sí? Entonces tenemos que cambiar también esta imagen, no solo en el adulto mayor, desde la infancia, si nosotros empezamos a crear una cultura de envejecimiento positivo y adecuado, esos niños no van a ver a los adultos mayores como algo malo, van a querer envejecer como quieren crecer, como quieren trabajar, como quieren hacer otra cosa en la vida, y no necesariamente el rechazo al envejecimiento y que cuando envejezcan no puedan soportar todos los cambios que tiene esta etapa. Identidad cultural, darles una identidad en la sociedad, repito, no segregar el grupo, su tiempo libre, evitar sustancias adictivas, el café principalmente, la polifarmacia, el alcohol, las drogas, cualquier sustancia que sea adictiva para ellos y que sea mm, no psicotrópica como tal, pero sí muy estimulante, les puede generar problemas de salud, no solo salud mental, sino acelerar algunos procesos inflamatorios y también de enfermedad. Expresar los pensamientos dolorosos. Esto es muy importante. Que tengan una persona de confianza, llámese un amigo, llámese un hijo, algún terapeuta que está en el grupo de adultos mayores o el nieto, cualquier persona donde le pueda decir lo que siente. Si está molesto, si está enfermo, si le duele algo, si se quiere morir, porque es donde nosotros podemos darnos cuenta de cómo está su estado de ánimo realmente y de lo que siente, y no en el hecho de que se muestre eufórico o que no nos platique nada. Y la última, no tener depresión y poseer una salud física que sea aceptable. Si se fijan, no les puse aquí salud física total, o sea, no estar enfermo, no, sino que sea aceptable para que lo deje ser independiente. Bien, en conclusión, les dejo esta frase. La vejez tiene sus placeres, que aunque diferentes, no son menos que los placeres de la juventud. Entonces, no hay que minimizar al adulto mayor y la etapa del envejecimiento que vamos viviendo día con día. Todos los días todos nosotros envejecemos, solo que en el adulto mayor es más evidente, porque nos mostramos así, pero aún sin mostrarnos con las arrugas, seguimos envejeciendo todos los días y tenemos que ir cultivando ese envejecimiento para estar conformes con él y con nosotros mismos. Muchas gracias a todos. Doctora Celida, muchísimas gracias por darnos con puntualidad tantas condiciones y herramientas para evaluar y conocer, por supuesto, la incidencia de los intentos o los actos suicidas consumados en personas mayores. Siendo que lo que comentaba yo al principio, no es frecuente que pensemos en ello. Bien, usted lo mencionaba en la estadística, alrededor de los 18 a 29 años, 17 a 29, por ahí hay una estadística con mayor potencia. Y en el caso de las personas mayores, pues definitivamente ni siquiera se piensa. En realidad tienen personas que estén con ellos, que los cuidan, se deprimen, pero no lo buscan o no lo logran. Y esto, a pesar de que hay tanta investigación, como usted bien lo dice, lo seguimos pensando como si fuera un mito en realidad o un tabú. Gracias por aclararnos tantos puntos tan importantes. Agradezco muchísimo también a las personas que se encuentran con nosotros. Y bueno, pues ahora sí que cedo la palabra para cualquiera de ustedes si tuviera alguna duda o algún comentario para la excelente ponencia de la doctora Celida Rosario. Toño, ¿tienes por ahí alguna pregunta que te haya llegado? Por el Marisol, momento, doctor Luis García, ¿puede abrir su micrófono? Buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Sí, doctora Romero, felicitarla por su ponencia, me pareció extraordinaria. La felicito por abordar este factor social o psicosocial, que creo que es una de las partes en las cuales, como usted decía al principio, ¿no? Dependiendo del enfoque o la carrera que muchos de nosotros tenemos, es a veces el enfoque que queremos ver, ¿no? Pero que creo que olvidamos mucho el factor social, ¿no? Del adulto mayor. Entonces creo que esa parte es importante. Y yo quería pues
hacerle un par de comentarios y ver saber su opinión en relación a lo que usted hablaba, que en algunas de sus diapositivas usted mencionaba esta llamada de atención, ¿no? Yo comprendo el término que usted nos trataba de comunicar en ese momento, pero a veces creo yo que este concepto, muchos profesionales de la salud lo confunden. O sea, lo confunden en el sentido, porque yo he sido médico de urgencias muchos años, no es mi Ajá. especialidad, pero muchos años fui médico de urgencias, y en las áreas de urgencias es muy común el ver al intento suicida. Usted lo decía muy bien en su exposición, que lo que no se estudia a veces es el intento suicida, ¿sí? Porque en urgencias se ve la sobredosis de insulina, se ve la sobredosis medicamentosa, pero no se le quiere poner el nombre de intento de suicidio. Y muchos intentos de suicidios no son valorados en realidad como el riesgo de salud pública que son. Entonces, creo yo que el concepto de la amenaza suicida o el gesto suicida, como lo maneja Richard Hayling o Thomas Ellis en sus libros de suicidio y cognición, creo que a veces deben ir más de la mano, ¿no? O sea, porque el concepto de la amenaza suicida existe, ¿no? Cuando lo verbaliza la persona y dice yo me quiero matar o quiero morir, ¿no? Mi intención es matarme o morirme. Entonces, o el gesto suicida, ¿no? Cuando hay un corte o se cuelga, pero espera que alguien lo vea, lo rescate, ¿no? O sea, es una forma, es un gesto, o el ademán suicida, ¿no? Y creo que estos conceptos deben ser llevados, ¿no? A los diferentes profesionales de la salud, pues para tener un concepto muy estandarizado cuando veamos un adulto mayor en este riesgo. Y por otro lado, en el sentido que usted hablaba, un punto importante, decía usted, que no siempre tiene que ver una cuestión de una patología, ¿no? Una enfermedad como la depresión. Yo aquí quisiera hacerle este comentario, ¿no? O sea, un punto basado en un concepto de Sheyman en el libro de Cognición y Suicidio, donde él dice que el dolor de la psique, él lo llama así, es un drama de la mente, es el corazón oscuro del suicidio. No hay suicidio sin dolor de la psique. Sheyman atribuye el dolor de la psique a cualquier enfermedad mental, llámese depresión, ansiedad, bipolaridad, esquizofrenia. Entonces, usted al final de la exposición hablaba un punto muy importante cuando nos compartía este caso que usted nos compartió, que era una paciente con esquizofrenia, que tenía varias situaciones que se juntaban ahí. Entonces, pero yo creo mucho en el punto que usted dice, ¿no? Que hay que definir qué le pasa al paciente, cuál sería su dolor de la psique. Yo una de las cosas que yo me dedico al campo, yo soy doctor en neurociencias, y en el área de las neurociencias, una de las cosas que yo he visto a lo largo de muchos años, por ejemplo, en muchos adultos mayores he encontrado déficits de litio, ¿no? Que no es algo que frecuentemente se investigue como parte de su enfermedad. He visto diagnósticos de depresión que en realidad es una depresión maníaco-depresiva. He visto muchos bipolares que no han sido diagnosticados como bipolares. Creo yo que ahí en ese punto es importante el tener bien definido cuál es la enfermedad. Yo sí estoy de acuerdo con usted, no todo es depresión, porque a todo le queremos llamar depresión, ¿no? Y yo usaría la palabra del doctor Aniceto Aramoni, un psicoanalista veracruzano, que decía, la palabra depresión abarca muchas cosas, hasta una mesa está deprimida, ¿sí? Entonces creo yo que en este punto, sí, no sé su punto de vista, creo que es relevante entender dónde estamos, qué tiene este adulto mayor para poderlo apoyar, ¿verdad? Entonces serían mis impresiones y le reitero una enorme felicitación. Gracias. Gracias. Sí, les decía yo que no todo es depresión. A veces son síntomas que no tienen nada que ver con depresión. A veces son enfermedades psiquiátricas que también no tienen nada que ver con depresión, pero psiquiátricamente está mal. Está tomando medicamentos que eso puede funcionar como que le está deprimiendo su sistema nervioso. Está deprimiendo esta generación de diferentes hormonas, de diferentes componentes en la sangre, y eso nos lleva a ese círculo que les decía yo. No puedo separar
lo biológico, de lo psicológico y lo social. Porque si yo tengo una reacción de ese adulto mayor hacia su sociedad en la que está viviendo, hacia su familia o a la casa de descanso en donde está, y eso lo hace que se sienta mal, que no esté feliz, eso me va a generar que biológicamente disminuya algunos de los componentes importantes para el cerebro. Y también, y lo he visto últimamente mucho, lo que es la alimentación. O sea, si yo tengo un adulto mayor que tiene un sistema digestivo en mal estado, que actualmente se considera como nuestro segundo cerebro, y que ahí también tenemos alguna descarga hormonal importante, si yo tengo a ese adulto mayor ya con un problema social que lo está llevando a una tristeza o a llorar o a sentirse mal o a sentirse enojado, y aparte de eso deja de comer y el sistema nervioso y el sistema digestivo no están en un óptimo desarrollo, en una, digamos, que están sanos, al menos como para la función que debe de tener, eso lo lleva a un desequilibrio. Y el desequilibrio me lo va a llevar también a empezar a pensar en estas ideas suicidas, en que mejor se quiere morir, ya sea por dolor, por hambre, por enojo, por lo que sea. Muchos de ellos prefieren morir y lo vemos mucho en los pacientes que tienen cáncer. El dolor los lleva a querer morir. Un paciente que tiene, por ejemplo, dolor en la cara por los nervios, eso lo lleva a quererse suicidar y no es precisamente depresión. Entonces, la depresión no lo es todo, como se los dije y concuerdo contigo. Y el problema que no deja que mi psique esté al 100% y que no esté en ese lado oscuro, puede ser cualquier otra cosa. Puede ser un dolor de tristeza, puede ser un dolor físico, puede ser una disbiosis ahí intestinal terrible que me está generando muchos problemas. Pueden ser muchas cosas que me pueden llevar a eso. Entonces sí, concuerdo contigo y con lo que mencionabas. Y sí es importante que el adulto mayor lo tengamos en un óptimo estado nutricional, un óptimo estado de calidad de vida. Y calidad de vida basándonos en que no solo es tenerlo bien en un lugar donde esté bien y donde no le pase nada, sino dejarlo que sea persona como tal, ¿sí? Entonces creo que eso es muy, muy importante. Digo, no nada más el adulto mayor, en general la población, porque lo vemos en toda la población, pero hablando del adulto mayor, creo que es una de las poblaciones descuidadas. Los adultos mayores y los niños, siempre al extremo, es lo que más descuidamos a la hora de atender y nos picamos solo en los síntomas que tiene y le damos medicamento para eso. O resolvemos eso. Y no tratamos de ver qué hay detrás de eso. Por tiempo, por desinterés, por falta de conocimiento, por cualquier cosa, pero siempre sucede de esa manera. Y creo que es un punto importante para mejorar la atención en general al adulto mayor y a toda la población. Muchas gracias, doctora Celida. Muchas gracias, doctor Serna, por su participación. Muy interesante. María Valle tiene otra pregunta y después vamos con José Carlos Ibarra. Adelante, María. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tardes, noches. De entrada, como me sacudió un poquito el tema, la verdad, bueno, bastante el tema, porque la verdad creo que tenemos como la cara del suicidio, como esa parte que hacemos con armas, con medicamentos, pero no por el no cuidado. ¿No? O sea, Sí. la verdad que esto me sacudió muchísimo y me hace pensar en muchos adultos mayores que llego a conocer, ¿no? Yo soy psicóloga clínica de formación y tengo 9 años ya con ejerciendo de manera ininterrumpida mi profesión. Me dedico a la consulta privada y a la docencia, entre otras cosas, ¿no? En lo que llevo en estos 9 años, solo han acudido a consulta terapéutica 2 adultos mayores, mujeres. Entonces, de entrada, pues sí me hace como mucho match con lo que acaba de comentar. Una de las adultos mayores tenía 72 años y la otra 65, ¿no? Efectivamente, no tenían depresión, pero sí tenían cosas que querían sanar, ¿no? Una de ellas pensaba en el suicidio, pero no porque tuviera depresión, sino porque acaba de perder un hijo. Entonces, sí como que me hace como muchísimo, muchísimo sentido. Yo estoy en Guanajuato. Se supone que ahorita nos hacen como, tratamos de hacer mucho el tema de prevención porque hay mucho suicidio adolescente, mucho suicidio de jóvenes.
Sin embargo, cuando comenta de que hay más casos de adultos mayores que de gente joven, todavía me sacudió más, porque aquí en el consultorio ahorita tengo al menos 4 jóvenes que están acudiendo por ideación suicida, Ajá. pero sí me sacudió muchísimo. O sea, ¿por qué las cifras apuntan tanto a los jóvenes y no apuntan tanto al adulto mayor? Ahorita me queda un poquito más despejado con el comentario que hizo el otro compañero, pero sí mi duda resuena mucho alrededor de esto. Sí, ahí, por qué es así? O sea, ¿por qué las cifras son más hacia el adolescente y los jóvenes? Es Ujú, porque las características son distintas. El adulto mayor presenta unas características muy específicas que desgraciadamente socialmente las hemos normalizado. Y creo que eso es un punto importante por el que no se registran las cifras como deberían de ser. ujú, Y lo que mencionaba el compañero, o sea, una amenaza de suicidio no se considera como una amenaza de suicidio cuando podría ser y podría ser un buen punto para intervenir en ese momento. Sin embargo, no está considerado así. Entonces, si yo veo al adulto mayor con sus características específicas, de que si ustedes le preguntan a un niño, por ejemplo, y muchas veces les dejo este ejercicio, pregúntenle a un niño y a un adolescente cómo es un viejito, cómo es un adulto mayor, y siempre dicen, es que son enojones, son tristes, no les gusta salir, no les gusta hacer nada. O mi abuelito así es. Bueno, pues a lo mejor a tu abuelito le está pasando algo y no te has dado cuenta, porque no hablan con ellos. ujú, Es tan importante que los niños hablan de todo les cuentan a todo mundo, hasta mentiras y cuentos y todo. ujú. Y tratan de sobresalir porque están muy chiquitos, pero los adultos mayores se guardan todo. Ellos te cuentan lo que tú quieres escuchar, lo que están platicando en el momento, pero lo demás no lo dicen. Todo lo demás se lo guardan para ellos. Y muchas veces los vemos, la mayoría del tiempo, sentados, pensando, pero cuando les preguntas en qué piensas, ah, nada, me estaba acordando de algo, pero no es así. La mayoría de las veces están pensando en cosas que no los están llevando a algo bueno o a sentirse bien, o están recordando pasajes de su vida que los hacen sentirse tristes, o duelos no cerrados, o círculos que siguen abiertos y que siguen dañando a los demás, incluso a ellos. Entonces, eso es lo que hace que nuestros adultos mayores piensen en suicidarse de forma más pasiva que activa y que por esa razón no los tengamos registrados en las cifras, porque lo que se registra es lo que se ve, de lo que se tiene evidencia. Pero de todo eso, que es una llamada de auxilio y que nosotros no lo tomamos en cuenta porque lo normalizamos y no lo vemos, pues eso no lo estamos registrando y no lo estamos dando a conocer y es muy, muy importante. Y lo otro que mencionas de que por qué no acuden, porque tienen todavía esta idea de los locos mismo. Por eso el adulto mayor no acude con el psicólogo, mucho menos a un psiquiatra, porque no quieren que les den medicamento, porque dicen que la gente los va a ver como locos, y de por sí ya los aíslan, piensan ellos que los van a aislar más. Y tal vez sí sea el caso, porque nos falta conocer más sobre todo esto que está sucediendo. No sé si queda más o menos resuelta tu duda. Sí, gracias. De nada. Muchas gracias, María. Muchas gracias, doctora Celida. José Carlos Ibarra, te cedemos la palabra, por favor. Gracias. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias, doctor Enrique. Bueno, tenía dos preguntas, Sí. doctora, y bueno, un agradecimiento por la ponencia. Fueron cosas pues muy importantes las que, a pesar de pensar que ya las hemos revisado, pues siempre aprendemos algo nuevo todos los días. Y fue muy buena la información y la clase que nos brindó. Muchas gracias. Y Gracias. en cuanto a mis preguntas, bueno, son un poco dos dudas, algo diferentes. La primera es en Ujú. relación a los factores de riesgo como tal que comentaba, porque había estado revisando un poco de literatura y estaba viendo que en población en general, no en adultos Ujú. mayores, el principal factor de riesgo, que antes se consideraba trastornos mentales o depresión incluso, yo me acuerdo que en la facultad yo di talleres de que la depresión era uno de los factores más importantes. Ujú. Ahora vi que el principal factor, o sea, la gente que más se suicida es la gente con estrés.
O sea, no tanto alguien con un diagnóstico de depresión, ansiedad, esquizofrenia, bipolaridad, sino gente, población general con estrés muy constante y que consuma el suicidio. Entonces, pues yo quería saber si esto también aplica un poco a la población mayor. Digo, sé que los factores terciarios que mencionaba, pues en sí son situaciones estresantes. Entonces, Ajá, no sé. sí. Es uno de los factores, el estrés. La situación estresante se puede definir. En un adulto mayor no vive el mismo estrés que un joven o que un adolescente. Entonces, el estrés que le genera al adulto mayor el jubilarse, el no tener una estabilidad económica, no tener una estabilidad social, haber perdido a la pareja, el perder a un hijo, por ejemplo, toda esa situación estresante aunada a otras cosas, lo pueden llevar al suicidio. Y es una de las cosas que les decía yo, no necesariamente es depresión, simplemente el no saber qué hacer lo orilla a que tome esa decisión. Entonces, sí, solo que el estrés es diferente en cada etapa, por eso no se menciona tanto como estrés, sino más bien como situaciones estresantes o Ah, ok. que desencadenan el estrés. Ajá, Sí, es lo que como está ahorita relacionando, que pues en sí todas estas situaciones socioculturales, sí, familiares, económicas, pues son muy estresantes en sí para el adulto mayor, sí, pero sí. no tanto para pues, gente joven, vaya. Sí, por ejemplo, gente joven, una cuestión de estrés sería el burnout, por ejemplo, Ujú, que sí, sí, tuviera sí. ya demasiado estrés, acoso laboral, cualquier cosa que tenga que ver con el trabajo, con pérdidas de que ya no puede pagar la casa, ya no puede pagar el carro Ujú. o cosas así, esos son situaciones como que más comunes en esa etapa que los pueden llevar a cometer un suicidio porque no encuentran otra salida. Entonces, el estrés definitivamente, nada más la situación va a cambiar de acuerdo a la etapa que se vive. Ok, bueno, Ujú. muchas gracias. Y mi segunda pregunta es, yo creo que aquí va un poco encaminado a lo que ahorita comentaba María y el doctor Luis en relación a por qué no lo vemos tanto, o por qué incluso no se reporta tanto en la estadística. Ujú. Eh, Mi pregunta, bueno, yo soy médico general, ahorita trabajo como con medicina laboral, pero en ocasiones realizo certificados de función médica. Ujú. En los certificados como tal, pues es la principal fuente de estadística, casi casi que tenemos en el país, ¿verdad? Sí. Entonces, yo estaba ahorita en relación a lo que decía, que pues no sé, hay una intoxicación medicamentosa, Ujú. muere el paciente por una intoxicación o una falta de insulina, porque no se puso la insulina, cayó en coma porque no pudo venir nadie y pues, el abuelito falleció. Ujú. Entonces se considera pues, la causa raíz como la diabetes y se pone pues, o sea, la causa de muerte, vaya, que va a venir en la estadística como un coma diabético Sí. o algo relacionado a la diabetes, pero no se va a poner uh, como la raíz el suicidio en el certificado Ujú. médico. Sí. Entonces, pues refleja mucho como esa disparidad que tenemos y de hecho es un problema muy común del que no tenemos estadísticas reales porque a veces puede ser porque no se pregunta mucho o los familiares no lo dicen por miedo, por prejuicios o por desconocimiento del médico simplemente. Sí. Entonces, en esa relación, por ejemplo, si yo en mi caso, no sé si sepa, que yo encuentre indicios ahí de que la causa de fallecimiento fue de suicidio, yo como médico general no soy médico legista como tal, Ujú. entonces ni hacemos autopsias ni nada. Ujú. Básicamente es pacientes con muertes naturales, entre comillas. Ujú. Entonces, si yo pusiera la causa de muerte, por ejemplo, suicidio, ¿habría alguna repercusión legal o tendría Sí. que ser algún médico legista el que tuviera que hacer esa certificación? Normalmente, cuando tú identificas que hay rasgos de que fue un suicidio, tienes que llamar a la área legal que esté ahí. No sé si trabajas en hospital, tiene que haber ahí alguien del área legal para que ellos estén informados de que es un suicidio porque se va a llevar una investigación. Y aparte de eso, que hay que recoger el cuerpo para hacer la autopsia e informar a los familiares. Cuando tú tienes pacientes que son muy comunes, que siempre van, siempre van, siempre van, y que tienes el expediente,
puedes tener como que un poquito más de indicio porque en el expediente puede haber una valoración psicológica o psiquiátrica y que a lo mejor el medicamento que está tomando tú sabes que es para depresión o sabes que es por esquizofrenia o cualquier otra cosa y que podría dar la idea de que si algo llegara a suceder es posible que sea un intento de suicidio y puedes tener comunicación con el otro médico. Si tú tienes la comunicación con el otro médico y identificaron al paciente como que es un paciente que tiene riesgos, muchos factores de riesgo y que es un paciente que puede cometer un suicidio o un intento de suicidio, entonces a la hora de que el paciente llegara a fallecer, se tiene que dar informes a el área legal para que ellos sepan que es probable que sea un intento suicida que se consumó y empiecen a hacer las investigaciones. Porque si lo pones así nada más, entonces ahí tendrían que revisar y a la hora de que va, por ejemplo, la funeraria a recoger el cuerpo y todo eso, no se los entregan. Llaman inmediatamente al área legal para que vayan por el cuerpo. Y los familiares, sin saber también, y si tú lo pusiste, pues es otro problema. Entonces, por eso no se pone así tal cual. Normalmente, cuando sí llega a suceder y hay indicios de que el paciente tenía intentos suicidas ya anteriores y no los había llevado a cabo o ideas suicidas y no los había llevado a cabo, entonces sí se tiene que dar parte y se cataloga como un suicidio. Y son los que sí se reportan en las estadísticas como suicidios, aunque haya sido por un coma diabético o por algún abuso de fármacos. Pero si no, se queda así como tal, diabetes mellitus y coma diabético. Y por eso tanta falta de información pues en las estadísticas, como bien lo mencionas. Ok. Sí, me llamó ahí mucho la atención. Sí. Bueno, sí, esa era mi duda. Muchas gracias. Okay. De nada. Gracias, doctora Rosario. Doctor José Carlos, aprovechando, De nada. comentar que el doctor José Carlos es miembro de la 10ª generación de Sí. gerontología y el doctor Luis Serna de la 11ª generación. Muchas gracias y nos sentimos orgullosos por su trabajo y su presencia. Alma González tiene también la mano levantada. Agradecemos su participación. Adelante. Gracias, doctor Enrique, y muchas gracias, doctora Celida, por esta plática tan informativa. A mí me causó mucho interés el tema del suicidio pasivo porque no lo había escuchado, pero lo experimento en mi familia porque mi mamá precisamente tiene diagnósticos de diferentes patologías, una de ellas diabetes, y se rehúsa a tomar sus medicamentos, a seguir las instrucciones de los médicos, a seguir la dieta que le han recomendado. Entonces, todas estas acciones veo que pues reflejan esta práctica, ¿no?, del suicidio pasivo de alguna manera. Y en mi familia tenemos este dilema, ¿no?, de que unos hermanos dicen, tenemos que respetar su voluntad, si no se las quiere tomar, si no quiere seguir las instrucciones del médico, pues ya tiene ella edad suficiente para decidir por sí misma qué hacer. Y otros hermanos dicen, no, tenemos que llevar al médico a hacer que siga las indicaciones, de alguna manera orientarla hacia las recomendaciones médicas que ella no quiere seguir, ¿no? Y otros hermanos dicen, no, la están forzando a lo que no quiere. Mi pregunta, en su experiencia y en su opinión profesional, ¿qué es lo más recomendable hacer ante esta situación donde se tiene a un adulto mayor que está haciendo prácticas de suicidio pasivo, la familia, ¿no?, en este caso los hijos? ¿Qué es lo más recomendable hacer? Aquí se tiene que decir primero a todos sus hermanos, a todos los hijos, que ella tiene que ver que está bien. Para tú tomar una decisión, por ejemplo, cuando es tipo eutanasia, que también es un suicidio pasivo, suicidio asistido, tienes que estar mentalmente bien. Tu mamá, yo creo que no está mentalmente bien porque tal vez tiene mucha tristeza, tiene duelo, tiene depresión, tiene algún factor que le está ocasionando este problema. Al no aceptar su enfermedad, y como no acepta su enfermedad, no acepta su tratamiento. Entonces, primero tienen que saber que esto no es correcto, o sea, no está bien, porque si ella es consciente, acepta su enfermedad y sabe lo que va a pasar, y aún así decide no hacerlo, está bien, siempre y cuando ella esté sana mentalmente. Pero en este caso, creo que es una de las cosas que le pasa a mucha gente que tiene diabetes mellitus, que tienen tanto problema emocional que no pueden discernir entre si lo hago o no lo hago. Y a veces pesa más la enfermedad y que ya no ven ganas para seguir adelante o para salir adelante con la enfermedad, que eso les genera que empiecen a dejar este tipo de medicamentos o de recomendaciones y que no lo hagan.
Tiene que aumentar su autoestima, tiene que aumentar un poquito lo que es su imagen con la diabetes mellitus y ver que no es algo que la va a matar como tal en ese momento, que sí tiene consecuencias, pero que las consecuencias pueden ser a largo plazo y ella puede llevar una vida con una calidad bastante importante y que puede estar normal, sin ningún problema. Pero creo que nadie, ni el médico, ni ninguno de ustedes le puede explicar eso. Tiene que ir con alguien que, o sea, un psicogerontólogo o un psicólogo, pero que le expliques tú bien el caso para que tampoco la deje nada más con que le damos medicamento y ya, porque ella necesita hacerse responsable de su enfermedad y de ella misma y de lo que está sintiendo y expresar lo que está sintiendo. Si ella no expresa lo que siente, se va a quedar con lo mismo que les decía hace ratito, se lo queda guardado y va a seguir con esas prácticas de autolesión que le están generando problemas. Y ustedes van a seguir peleando porque no saben qué es lo correcto. Lo correcto es que la lleven a que la atienda un psicogerontólogo, que es lo que yo siempre les digo, que sea gerontólogo, para que vea todas estas 3 esferas importantes y vea dónde está el problema, y su médico también, para que se dé cuenta de que ella no está aceptando su enfermedad y que trae problemas psicológicos. Llámese el duelo, como te digo, un poco de depresión o de tristeza, el enojo que puede tener, depende de la etapa en la que esté de duelo por la enfermedad y por lo que está perdiendo por estar enfermo, y que se resuelva, porque si no se resuelve, no va a hacer caso nunca de su medicina y de las medidas higiénico-dietéticas ni nada de eso. Tiene que hacerse consciente de que está haciendo algo mal, que está haciendo algo que la está lesionando y que tiene que expresar lo que siente, porque si no, nunca va a funcionar. Aunque cambien de médico, no va a funcionar. ¿Sí? No sé si queda respondido. ¿Tienes alguna otra duda? Con mucho gusto. Muchas gracias, sí, comprendo. Entonces hay que primero tomar cargo de la situación mental, ¿no? Del origen, Sí. ¿no? El estado Sí. psíquico y emocional primero, ¿no? Y a partir de ahí tener esas bases sólidas para proseguir ya con los cuidados de médicos físicos. Sí, primero eso y ver socialmente en la familia qué le afecta. A lo mejor no quiere ser una carga. O sea, si tú ves el origen de lo que le está pasando a ella, si es el enojo de la enfermedad, si es el que tampoco quiere ser una carga para ustedes, el que cree que es muy costoso el medicamento y estarla manteniendo, o que cree que no va a poder salir adelante sola, o lo que tú quieras, lo que ella sienta, tiene que expresarlo y tenemos que, pues la persona que la atienda tiene que ahondar muy bien en todo eso, para entonces después apoyarla ahora sí, con medidas que sean higiénico-dietéticas, pero también que sean de acuerdo a su realidad. Eso es importante. Si le ponen una dieta, que no sea una dieta totalmente estricta, que le quite toda la comida ni nada de eso, sino que sea de acuerdo a la realidad. Si ella tiene para comer frijoles, verdura y fruta, bueno, ¿qué verdura le gusta? ¿Qué fruta le gusta? Los frijoles hay que ver si los puede consumir, cómo los puede consumir. Ayudarle a que también vea lo bueno de la dieta y no que la vea como prohibitiva y como que ya no la van a dejar comer lo que le gusta o hacer lo que quería o cosas así. Porque creo que ella más bien está viendo todo lo negativo. Entonces hay que llevarla a la otra parte, a que vea lo positivo de lo que le van a dar como recomendaciones de lo que le va a suceder si la sigue y que le va a mejorar mucho su vida, mucho mejor que si cuando no tenía diabetes. Entonces esa parte es muy importante. Muchas gracias, doctora. De nada. Gracias, doctora Celida, por sus amables comentarios. A Alma, deseamos de todo corazón que las condiciones de su mamá vayan cada día mejor gracias a las recomendaciones de la experta. Muchas gracias. Gracias, doctor. Al contrario, es un placer. No veo por lo pronto más manos. Si a alguien le gustaría realizar otra pregunta, no sé cómo vamos de tiempo, Toño. Vamos muy bien, aún tenemos oportunidad de algunas otras preguntas, dudas que tengan. También pueden utilizar el chat. Recordemos que parte de esta conversación con la experta presente, pues es una estrategia para poder compartir a ustedes cuáles serían unas áreas de trabajo específicamente en los especialistas en gerontología. Un especialista en gerontología egresado de la Universidad Marista de Guadalajara, no solo dentro del área de la salud, sino tendrá diferentes recursos o elementos para poder compartir sensiblemente el área social, emocional, psicológica, espiritual y física, por supuesto, de la atención
o de las estrategias de atención integral en una persona mayor. Crear políticas públicas, conocer las condiciones de las leyes, conocer las condiciones físicas, mentales, psicológicas, infraestructuras, entre otras cosas. Reconociendo que Zapopan estamos en el segundo estado, perdón, es el segundo municipio en la República Mexicana, avalado por la Organización Mundial de la Salud como amigable con las personas mayores. Vemos por ahí que el doctor Luis García Medina también tiene sus comentarios y continúo después leyendo en el chat. Adelante, doctor Luis García. Muchas gracias, doctor Enrique. Sí, doctora, una duda que me había quedado ahí guardada. Ajá. En cuanto a las estadísticas que usted mencionaba de los tipos de formas de suicidio o la forma en la que se comete el suicidio, usted hablaba, una de ellas era el uso de armas de fuego. Sí. Me dice que eso es parte del INEGI. Mi duda es si está tomado del INEGI en cuanto a todo el país o en una zona en específico. O sea, se lo comento porque una de las cuestiones que más, digo, porque también eso es un análisis, ahorita que uno de los compañeros le preguntaba sobre las cuestiones legales, una de las cuestiones que más se evalúa desde el punto de vista de la criminología, digo, hablando en particular del suicidio, es en la forma del suicidio, ¿no? O sea, la forma en la que una persona suicida también tiene una revelación importante de la conducta que esta persona probablemente pudo tener en vida, ¿no? Entonces, las armas de fuego, por esta cuestión de las armas de fuego, regularmente está dada o está muy ligada a personas o que tienen el acceso a las mismas, digo, porque un arma de fuego no es algo tan frecuente, ¿no? O sea, de que alguien la pueda adquirir por muchas cuestiones, ¿no? Por las cuestiones ilícitas, por una cuestión, hablamos de un adulto mayor, ¿no? Entonces, sí me llamó la atención en ese punto, digo, porque uno de los puntos que más se ve en el tipo de suicidio es el suicidio por asfixia, por ahorcamiento, ¿sí? Sí. Por asfixia y por ahorcamiento. Por asfixia es más hacia lo que es las personas jóvenes y a los adolescentes. Sí. Y por ahorcamiento sí es en general. Y lo de las armas es en todo el país, porque sí, hay algunos municipios que tienen acceso a armas. Por ejemplo, aquí en Jalisco nosotros tenemos todavía pueblos donde las personas procuran tener una escopeta o una pistola. O era del abuelito o del papá, y la tienen guardada. Y el tener acceso a ella es lo que podría detonar a que pudieran hacer un intento de suicida. Es un caso rapidito que les voy a comentar con referencia a esto. Un adulto mayor de 70 años, hombre, pero viene de un pueblito que fue atendido aquí en el ISSSTE por un compañero mío. Y él me decía, es que nunca vi que él tenía problema y que se iba a suicidar hasta que no me dijeron que se había suicidado. Él llega a consulta normal, como siempre, cada mes y todo. Fue maestra, su esposa, y por eso tiene el ISSSTE. Y cuando regresa a su pueblo, pasa todo el mes y cuando regresan, nada más regresan a darle las gracias al doctor y a decirle que se había matado. El señor fue, barrió su casa, arregló todo, dejó todo limpio, todo listo, todo arregladito en sus papeles, en la mesa, agarró la pistola, se fue al monte y se dio un balazo. Entonces, era lo que les decía yo, buscan lugares donde esté solo, cerca de una brecha que sabe que van a pasar al día siguiente y lo van a encontrar para que no se quede ahí por los coyotes y los perros y todos los animales, pero donde sabe también que no van a llegar y le van a ayudar. Y el señor era una persona muy amable, muy tranquilo, siempre platicando, siempre riéndose. Eso era normal de toda su vida y así fue hasta el último momento. Entonces, son personas que tienen acceso a las armas y que están aislados. Casi siempre este tipo de actos con armas de fuego. En el caso del adulto mayor. Ya en el caso de otras edades es diferente. Perdón. Pueden ser adultos jóvenes que también son de pueblito y tienen acceso a armas o se mudan a un pueblo donde pueden tener acceso a un arma o hijos de alguna persona que es policía, que también me ha tocado, o papás de policías, que también me ha tocado el caso de saber sobre eso. Entonces, personas que tú les das, que se quieren suicidar, el método lo eligen de acuerdo a lo que tengan acceso.
Y por eso la estadística menciona armas de fuego como el segundo lugar, ahorcamiento es el primer lugar y precipitaciones, en el caso del adulto mayor, es el tercer lugar. Ujú. Sí, muy bien. Sí, porque la verdad sí, bueno, yo soy de un estado un poquito más chiquito, yo soy de acá de Nayarit. O sea, acá no es, o sea, el uso de las armas es algo como poco frecuente, ¿no? O sea, Sí, regularmente, pues vemos los intentos o el suicidio consumado de otra forma, sí, ujú, pero sí, como usted dice, ¿no? En ese sentido, pues tiene mucho que ver, ¿no? El acceso a ciertas cosas, digo, el suicida regularmente, como lo menciona usted, busca lo que tenga a la mano, ¿no? Lo que le sea, sí, pero también lo que sea más letal, ¿no? así es. Aunque también en ocasiones, pues el ver la conducta del suicidio también nos puede determinar muchas cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, en el ahorcamiento hay un estudio en el que se decía, ¿no? Que el ahorcamiento va muy dirigido a la expiación, ¿no? Ujú, A liberarme de todo aquello que para mí es una carga, una culpa, ¿no? En el pensamiento del suicida, sí, ¿no? Porque, pues, el primer ahorcamiento tal cual así, pues es el de Judas, ¿no? ujú, Entonces en ese punto es algo también relevante, ¿no? En este sentido, porque en ocasiones, como dice usted, ¿no? Las personas que lo hacen de una manera aislada, pues son personas que tienen una cuestión cognitivamente hablando, en el proceso de morir y no dañar a nadie más, ¿no? sí, Las personas que lo hacen, ¿no? El que se ahorca en el patio de su casa o en la sala, ¿no? Su ideal no es el morir, ¿no? Sino también es dañar a alguien más, ¿no? sí. En un pensamiento freudiano, Freud decía, ¿no? Que suicidio, el suicidio es la incapacidad de una persona para dañar a otra, ¿no? Entonces, a veces creo que también por eso esta era mi duda, ¿no? El método particularmente puede ser algo significativo, ¿no? Y ahora que usted me lo explica, bueno, también creo que tiene que ver con la cuestión cultural de cada lugar, ¿no? Sí, sí es algo significativo ya cuando haces el análisis específico de cada caso, porque también depende del rasgo que les mencionaba yo, que muchos de los rasgos psicopatológicos tienen que ver con el intento, el lugar y el método que se utiliza. Y como lo mencionas tú, el castigo. Mucha gente, en el caso del adulto mayor, muchas veces los intentos de suicidio o los pensamientos suicidas son no por depresión, no por enojo, sino por esa falta del perdón de otra persona. Y lo vemos en adultos mayores que, por ejemplo, fueron violadores, que fueron rateros, que fueron sicarios incluso. Entonces, ellos, al no tener otra forma de pedir perdón, como que cometen ese tipo de actos, pero sin llegar al suicidio hasta no obtenerlo. Y cuando se suicidan, entonces el método que eligen es como el reflejo de ese castigo que tienen que tener por el mal que le hicieron a la gente. Entonces, eso también es importante. No, no es totalmente depresión. O sea, realmente el suicidio, cuando empezamos a desmenuzar caso por caso, es una cosa impresionante porque ninguno es igual a otro. Aunque usen el mismo método, no es la razón la misma, nunca es la misma. Y muchos sí son hacia el castigo, hacia la expiación de lo que hicieron, otros son solamente porque lo tenían a la mano y otros sí es como que muy meditado y muy pensado y tiene a la mano diversas cosas y escoger. Y de acuerdo a la personalidad de cada quien también tiene mucho que ver con que si lo hacen de forma aislada o en un lugar donde los van a ver. Es como cuando una persona mata a otra persona y que vemos que hay una multitud, depende de la personalidad que tenga. Las personas, hay algunas personalidades que están presentes en el momento en el que se hace el levantamiento del cadáver y que tú sabes que el culpable está entre la gente porque lo dejó de cierta manera en un lugar específico donde pasa mucha gente porque quiere que vean lo que hizo, ¿sí? Entonces, eso también es importante, pero es bastante interesante realmente analizar cada caso y cada personalidad. Gracias. Doctora, gracias. Muchas gracias, doctor García y doctora Celida, por sus comentarios. Aprovecho los últimos saludos y un comentario aquí en el chat del licenciado en gerontología, Enrique Gallardo. Un abrazo al experto y gran amigo Enrique Gallardo, la doctora Erika Carrizales, miembro de la 9ª generación de la especialidad
en gerontología. Saludos hasta Tamaulipas. Rogelia Guillermina, de la ciudad de Aguascalientes, nos comparte que tiene un caso. Lo voy a leer, doctora Celida, si nos hace el favor de escucharlo y compartir su opinión, por favor. Sí. Tiene un paciente, un familiar, dice: ¿puede un hombre machista tener lapsus violentos contra la esposa a partir de estos años? Nunca la ha valorado. Él tiene 70 años. El hombre es criado como macho sonorense y la señora es pasiva servilista. Soy Rogelia y el señor tiene armas. Se describe a ella con insultos. Se tiene miedo por la vida de la señora. ¿Qué tiene para compartirnos? Sí, sí puede. A ver, déjenme organizar un poquito. Gracias. Cuando nosotros empezamos a envejecer, así como nosotros somos, por ejemplo, en este caso, esta persona que es machista y que a lo mejor no la golpeaba, pero sí tenía algunos rasgos de machismo con ella, no dejarla salir, no dejarla ir al mandado sola, el que tiene que estar cuidando a los niños, no dejarla trabajar, no dejarla tener amistades, cosas como esa y algunas otras que son machistas. Eso se va arraigando un poquito más y conforme vamos envejeciendo y va pasando la edad, se va haciendo más fuerte ese rasgo y nos lleva a cometer algunos impulsos un poco más agresivos. En el caso de esta persona que es machista, sí puede empezar en este momento, a esa edad, a golpear a la señora, a agredirla de forma verbal, no nada más física, y a lo mejor a las dos al mismo tiempo, tanto física como verbal, porque acuérdense que los cambios son importantes y cuando nosotros empezamos a cambiar hacia el envejecimiento, y más cuando ya tienen 70 años en adelante, empieza a haber las pérdidas más evidentes. Y si empezamos a perder movilidad, empezamos a perder, en el caso del señor que es machista, empieza a perder la autoridad, empieza a perder el poder sobre los hijos y sobre la esposa, e incluso su virilidad o su ser hombre como tal, porque ya se ve más bajito de estatura, ya tiene arrugas, se le cae el pelo, etcétera. Entonces, todo eso lo lleva a un estado emocional de enojo impresionante, que se va a descargar en la mujer, porque es la que siempre ha recibido todos los maltratos y es la que está junto a él. Y sí puede llegar a cometer un acto de violencia al grado de llegarla a matar. Entonces hay que tener mucho cuidado con él. Lo importante aquí sería resguardar a la señora si ustedes ya temen por su vida porque saben que ella está peligrando por los actos que ha cometido. Y segundo lugar, tratar de ayudarlo a él a comprender su nuevo estado como adulto mayor, que ha tenido pérdidas importantes que para él son su vida como tal, el ser macho, y que puede modificarlas. Si él no llega a modificarlas, entonces eso no depende de nosotros, pero sí dependería ayudar a resguardar a la señora para que ella no vaya a caer en algún acto violento y que le vaya a terminar con su vida. Sí, es muy importante. Muchas gracias, doctora Celida. También por ahí continúa un poco con el comentario de que hay violencia verbal. Ayer la dejó en la madrugada en la calle y bueno, pues agradece sus comentarios, doctora. Ya por último, pues quiero agradecer la oportunidad de que nos acompaña el doctor Roberto Carrillo López, rector de esta honorable casa de estudios. Agradezco a todos los presentes. Voy a ceder la palabra a mi compañero Toño Rosales para que continúe y dé por terminada esta sesión. Muchas gracias. Desde la coordinación de la especialidad en gerontología, el doctor Enrique González les agradece nuevamente su presencia. Muchas gracias, doctor Enrique. Gracias, doctora Célida Rosario, por este gran tema que creo que a muchos nos interesa, ¿verdad? Y en ocasiones no lo abordamos. Y este tema y algunos otros más van a estar abordando en esta especialidad en gerontología. Mencionar que usted es doctora de esta especialidad, que es docente, que estará impartiéndoles clases. Muchísimas gracias por el tema. Ahora me permito presentarles a continuación los datos
para todos ustedes que están interesados en la especialidad en gerontología, les comparto la información, los contactos de la licenciada Marisol López Romero, su número de WhatsApp, que es el 33 39 57 34 47, su correo electrónico promoción.posgrado@umg.edu.mx. Estamos a sus órdenes para asesorarlos y puedan ingresar a esta especialidad en gerontología. Los próximos inicios de clases que tenemos será en el mes de mayo y en el mes de septiembre. Ya tenemos inscripciones abiertas para que puedan integrarse a esta especialidad en gerontología. Continuando con la información, ya para cerrar, me gustaría invitarlos a otro webinar que tendremos la próxima semana, el día jueves 3 de febrero. El tema que abordaremos sería acompañamiento y espiritualidad desde el enfoque centrado en la persona. El expositor será el maestro Francisco Javier Casillas López, catedrático de la maestría en Consejería Psicológica y Acompañamiento Integral. Esta maestría que también les podemos enviar información, una maestría muy, muy interesante. Sería en punto de las 6 de la tarde. De igual manera, sería registrarse para este evento. En este momento les compartiré el enlace para que puedan realizar su registro, puedan compartir esta información con sus conocidos, sus amigos que quieran saber sobre estos temas. Cabe señalar que la Universidad Marista de Guadalajara está muy comprometida con el crecimiento de todos ustedes. Es por ello que trae para ustedes estos webinars sin costo alguno. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta, doctora Célida Romero, doctor Enrique González, gracias por este tema tan interesante. Nos vemos hasta el siguiente webinar. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias. Gracias. Gracias, señor. Gracias, doctora Seguida. Un honor Gracias, que hasta haya estado luego. con nosotros. Buenas noches. Buenas Saludos a noches. todos. Que descansen. Gracias, Jorge Negrete. Gracias a ustedes.